en los cielos se aguarda el arribar. Oh, 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 oh. Sin fe no es posible agradar
Muy buenos días, estamos en vivo en la Predicadora FM 94.1 y damos comienzo al programa Vasos de Misericordia. Y como todos los días viernes traigo para compartir con toda la audiencia la palabra de Dios, la palabra de bendición. En el nombre de Jesús extendemos nuestro cálido saludo, nuestro cálido abrazo a cada uno de los que están del otro lado, de los que les gusta, les encanta escuchar la palabra de Dios y los que sintonizan frecuentemente esta emisora que es de bendición, no solamente para el barrio, sino que es de bendición para todo el territorio de Buenos Aires, ¿no? Damos la bienvenida, la gloria, porque pude llegar. Estamos muy contentos, quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque hay palabra de Dios. Prepárate para disfrutar de una programación especial, como es cada una de las programaciones que está en esta emisora, porque hay palabra de Dios, palabra de bendición para cada uno de los que está del otro lado. Y saludamos a Mauro. Bendiciones, Mauro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Miriam, Dios te bendiga. Buenas tardes, amada audiencia, Dios te bendiga en este día viernes. Y así como decía nuestra hermana, darle gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad de poder, principalmente, de estar delante de Él y por poder leer su palabra, por poder leer esa palabra viva, eficaz, ese alimento espiritual que viene de parte de Dios, ¿no? Y darle gracias a Dios. Y te invitamos así como cada viernes a vos que estás en sintonía, en esta tarde, capaz la primera vez que estás sintonizando esta programación, esta radio, te invitamos a que dejes tu mensaje, tu pedido de oración, si así lo necesitas en esta tarde, al número de WhatsApp que es el 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Si no tenés el número de línea, que es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. Estos son los medios de comunicación que tenemos aquí en la radio para que vos puedas dejar tu pedido de oración. Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias, querido Mauro. Y bueno, vamos a comenzar haciendo una oración en esta tarde para que sea el Señor ministrando en este día. Bueno, Señor Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar a este lugar, Padre. Te pido que cada palabra que se comparta, Señor, venga del Espíritu Santo, que no sea nada del hombre, Señor, que venga de ti, Señor, para instruir a cada uno de los hermanos que está del otro lado. Señor, te damos las gracias por este día, por este mes, Señor, que todavía estamos en pie para seguir tu palabra y tus enseñanzas, Padre. Que tu vara y tu callado, Señor, nos infundan aliento en este día. Y bueno, Señor, prepara los corazones, Señor, prepara los corazones para recibir la palabra, Señor. En esta tarde, en este día de bendición, Señor, toda la gloria y la honra sean para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A lo negativo, aunque pronostiquen días de mal tiempo. Si has sido un polluelo que cayó del nido, expande hoy tus alas y remonta el vuelo. Tú naciste para ver las cosas desde arriba. Las alturas, piensa positivo, renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él, escudriñando y guardando su palabra, prosperarás y todo te saldrá bien. Procura no mirar ese panorama que hacen que tus sueños sean como desvelos.
No escuches voces inciertas ni extrañas que solo ponen peso sobre tus espaldas. Tú naciste para ver las cosas desde arriba. Conquista las alturas, piensa positivo. Renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él. Escudriñando y guardando su palabra, prosperarás y todo te saldrá bien. La sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él. Escudriñando y guardando su palabra, prosperarás y todo te saldrá bien. La sangre de Cristo es vida. Bien, seguimos en FM 94.1, La Predicadora, con el programa Vasos de Misericordia. Y vamos a comenzar con el mensaje del día de la fecha y vamos a ir al libro de Salmos. Salmos capítulo 55, versículo 22. Salmos capítulo 55, versículo 22. Y dice la palabra del Señor: Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado llevando cargas que parecen demasiado pesadas como para poder soportarlas? Porque cargas, la vida tiene cargas, pero hay cargas que parecen como que uno ya no las puede llevar. Y en medio de esa oscuridad viene este salmo. Nosotros sabemos que David era un hombre que pasaba por muchas aflicciones. Aflicciones por causa del pecado, aflicciones por hacer la voluntad de Dios. Pero vemos acá que dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Muchas veces los problemas, la vida y las preocupaciones nos agobian, llevándonos a la ansiedad y a la desesperación. Pero el Señor, en su infinita misericordia y en su infinita bondad y en su infinito amor, nos invita a echar nuestras cargas sobre Él. El Señor no quiere que nosotros llevemos los problemas por encima. El Señor quiere, por sobre todas las cosas, nuestra santidad. El Señor no quiere que caigamos en tentación. El Señor quiere todo eso, ¿para qué? Para bendecirnos. Quiere que andemos en obediencia, pero a veces se nos es difícil. ¿La tentación de qué? No solamente la tentación de pecar, la tentación de querer apartarnos de los caminos del Señor. Esa es una tentación. A veces los problemas nos agobian y lo primero que se nos viene a la mente es: tanto tiempo tengo de creyente. Pero una cosa es cierta: podemos tener 20 años de creyentes, pero el problema vamos a tener. Y nos pueden quizás superar a veces los problemas. No importa cuánto, acá no se trata de cuántos años de creyente tengamos. A cualquiera le puede superar los problemas. El tema es cómo nosotros estamos parados frente a la palabra de Dios. En esta tarde, el Salmo 55, 22 nos recuerda que podemos confiar en el Señor. ¿Y por qué podemos confiar en el Señor? La pregunta, quizás porque nos va a dar un alivio temporal, quizás porque los problemas van a desaparecer de manera instantánea. ¿Por eso el Señor nos dice confiar en mí? No, más bien porque Él va a ser nuestro sustento continuo en el desierto, en la aflicción. Esto quiere decir que no va a permitir que caigamos bajo el peso de los problemas.
El Señor no va a permitir que los problemas de alguna manera nos terminen aplastando. Eso es lo que quiere decir cuando habla de confianza en el Señor. Que no va a permitir que esos problemas nos aplasten. Entonces, Él va a tomar el control de nuestra vida. Como Él es soberano, Él va a tomar el control de nuestras vidas. Y nos va a dar la fuerza necesaria para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. El que se apoya y persevera en Dios puede que sea zarandeado, pero nunca va a ser abatido. Muchos son los que han intentado destruirnos, muchas son las situaciones que han intentado sacarnos de los caminos del Señor. Pero el Señor siempre estuvo, siempre fue nuestro sustento y nunca nos dejó caer, nunca permitió, ni lo va a permitir jamás, ni va a consentir. El Señor nos puede disciplinar, pero Él sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar. Eso es lo bueno de estar en los caminos del Señor. Saber que Él no va a dejar que la carga nos aplaste, saber que Él no va a permitir que soportemos más de la cuenta. Él nos conoce a cada uno de nosotros y Él no va a permitir que una carga de medida nos abata el corazón. Vamos a ver por lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 25, que dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate. Un exceso de angustia, un exceso de frustración abate el corazón del hombre. Por eso dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Por eso la importancia de echar la carga sobre Él. Ahora, todos nosotros tenemos debilidades, nosotros tenemos que tratar con esas debilidades. Hablar con el Señor de esas debilidades. Hacer un devocional diario y hablar del Señor de eso que nos impide estar en obediencia con el Señor. Entonces, si es así, si nosotros aprendemos a echar esa debilidad, ese peso, ese problema a los pies del Señor, Él nos promete que nos va a sostener y no va a permitir que seamos sacudidos más de la cuenta. Entonces, ¿por qué algunos son sacudidos más de la cuenta? Porque no aprendieron a echar la carga a los pies del Señor. El Señor no va a permitir que los justos sean sacudidos más de la cuenta. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 33, versículo 25. Deuteronomio 33, 25 dice: tus cerrojos serán de hierro y de bronce, y como tus días serán tus fuerzas. Tus cerrojos serán de hierro y de bronce, y como tus días serán tus fuerzas. Este versículo expone la bendición que Dios tiene para sus hijos, que consta de dos partes: protección y fortaleza. Tus cerrojos serán de hierro y de bronce. Esto simboliza seguridad y fortaleza, estabilidad en todo lo que hagamos, protección contra el enemigo, resguardo. Esa es una de las bendiciones que Dios promete a todo aquel que es obediente a Dios. Después está la otra bendición: y como tus días serán tus fuerzas. Y como tus días serán tus fuerzas. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que el Señor nos va a hacer faltar fuerzas, no nos va a hacer faltar fuerzas. Él nos va a sustentar, nos va a dar la fuerza suficiente para enfrentar el día a día. Solamente Él nos puede dar la capacidad de soportar la dificultad diaria con resistencia. Estas bendiciones de fortaleza y protección son provisión diaria, porque la lucha es todos los días. Morir al viejo hombre es todos los días. Entonces nos va a dar la fortaleza diaria para que no caigamos en vergüenza, para que no deshonremos el nombre de Dios, para que no seamos una vergüenza. En Él está la fortaleza, no en lo que nosotros podamos hacer con nuestra fuerza. Y nos va a dar lo necesario para enfrentar los desafíos, para salir del pozo, porque salir del pozo es enfrentar desafíos, vencer miedos, vencer obstáculos y salir. Del pozo cenagoso hay que salir. Llega un momento en que la estadía en ese pozo cenagoso se vence, hay que salir, dice el Señor. Y Él va a permitir alguna prueba para empujarnos. Él va a empujarnos al valle para que salgamos ya. Para que venzamos lo que tengamos que vencer y enfrentemos lo que tengamos que enfrentar. Y tratemos ese problema del cual nosotros no queremos hablar, pero está escondido en alguna parte de nuestro corazón.
Pero a veces es el Señor mismo, por eso mismo estamos diciendo, a veces es el Señor mismo que permite las pruebas. Vamos a leer un pasaje en Isaías capítulo 30, versículo 20. Aunque el Señor les dé pan de adversidad y agua de aflicción, su maestro ya no se esconderá más. Con sus propios ojos lo verán. ¿Qué está diciendo acá el pasaje bíblico? Tiene un mensaje de esperanza en medio de la disciplina de Dios. Dios en este pasaje está hablando a personas que en ese contexto bíblico habían dejado de confiar en Dios y habían apartado sus ojos de Dios para hacer alianzas políticas y poner su confianza en brazos de hombres. Y se apartaron, se fueron deslizando, primero empezaron dudando, hasta que se terminaron apartando del Señor y pusieron su confianza en brazos de hombre. Entonces ahí viene la disciplina de Dios. ¿Cuándo viene la disciplina de Dios? ¿Cuándo Dios permite una prueba? Cuando dejamos de confiar en Él. Comienzan las dudas, el Señor me lo dará, el Señor no me lo dará. ¿Será que saldré de esto? ¿Será que saldré de esta enfermedad? El Señor no quiere nuestra desconfianza, el Señor quiere que confiemos en Él, entonces va a permitir, por eso dice pan de adversidad y agua de aflicción. ¿Qué representa el pan de adversidad y el agua de aflicción? Representan las dificultades y la disciplina impuesta por Dios por nuestra desobediencia. Aún así, en medio de esta disciplina, el Señor promete que no ocultará su rostro, que Él está con nosotros en medio de la adversidad. Nos promete que veremos su rostro nuevamente, que nuestras oraciones van a ser contestadas, siempre tanto y en cuanto nos arrepintamos. Hay una promesa de restauración si nos arrepentimos y volvemos a confiar en Él, como el primer día. La promesa de restauración está a la puerta. Ahora lo que Dios espera de nosotros es un arrepentimiento. Que tratemos eso que es un obstáculo delante de la presencia de Dios. Yo he escuchado muchos testimonios de muchos hermanos que decían, bueno, a tal hora de la noche caigo en debilidad, necesito ayuda. ¿Y qué es lo que hacía este hermano? Se comunicaba, le decía a un amigo, bueno, llamame a tal hora porque tenía una preocupación, quería salir de donde estaba tratando con esa debilidad que tenía. Entonces le decía, bueno, hermano, llamame a tal hora y orá conmigo, o si no me podés llamar, orá por mí, yo me voy a poner a orar. ¿Y qué estaba haciendo el hermano? El hermano estaba tratando con su problema porque sabía que eso le estaba impidiendo la bendición de Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con la debilidad, tratar, no ocultar, no hacer como que no pasa nada. Hay un problema que nos impide esa bendición, esa confianza con el Señor. En algunos puede ser la duda, en otro puede ser una debilidad de la carne. Diferentes debilidades abaten al hombre de Dios, porque todavía está en este cuerpo terrenal, pero tiene que tratar con el problema que lo aparta de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que tratemos con la duda, que tratemos con la incertidumbre, que tratemos con nuestras debilidades, sea cual sea. Entonces a veces las pruebas pueden ser o pueden venir de parte de Dios. Puede ser un plan de Dios, ¿para qué? Para acercarnos más a Él, para que seamos más afines a Él, para que seamos más como con el carácter del Señor. Pero eso no significa su ausencia. Él se va a revelar en nuestra vida. ¿Para qué hace esto? ¿Para qué el porqué de las pruebas? ¿Por qué y el por qué el Señor permite pruebas? Para guiarnos con su vara y su cayado, guiarnos hacia donde Él quiere, no hacia donde nosotros queremos. Y hay un pasaje en la Biblia que habla acerca de ser guiado y permitir que el Señor nos guíe. En Hechos capítulo 26, versículo 14, nosotros, la mayoría de los que está del otro lado, conoce la historia de Saulo cuando se convirtió a Pablo. En camino a Damasco, que se le apareció el Señor y su vida cambió. Pero vamos a leer Hechos capítulo 26, 14, precisamente lo que dice. Hechos 26, 14 cuenta una parte de ese episodio en que el apóstol destaca cuando él le cuenta su testimonio
a los demás, expone ese testimonio, él cuenta algo. Y dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y otra versión dice, más actual, todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que sigas luchando contra mí. Es como si dieras patada contra un aguijón. ¿Y qué significa esto de dar coces? ¿Qué significa el aguijón? En el área agrícola en la antigüedad, en el área agrícola, se usaba para guiar al ganado un aguijón, que es un palo que tiene una punta. Y ese palo con punta se le hincaba al animal, ¿para qué? Para guiarlo, para arar la tierra. Ahora bien, si el animal se resistía a la guía con ese aguijón, que es un palo con punta, ¿qué iba a pasar si se resistía a la dirección del aguijón? Si se resistía dando patadas, luchando contra el aguijón. Se hacía daño a sí mismo, se iba a lastimar, se iba a cortar porque era puntiagudo. Y si quería ir del lado contrario, se iba a lastimar, le iba a punzar. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Está hablando, el Señor está dando un contexto de la época. Un aguijón que se usaba para guiar al ganado hacia adelante, nunca hacia atrás, hacia adelante. Y si el ganado quería ir hacia atrás, se hacía daño a sí mismo. ¿Por qué? Porque el aguijón puntiagudo, el palo puntiagudo le iba a dar contra su cuerpo. Y se iba a hacer daño. ¿Qué verdad? Porque el apóstol Pablo dice, mirando siempre hacia adelante y no hacia atrás, porque se va a hacer daño. Pero acá está hablando de la guía del pastor, acá está hablando de la guía del maestro, acá está hablando de la guía de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está exponiendo esto, ¿por qué? Porque hubo una resistencia al principio hacia el llamado de Dios. Y en nuestra vida espiritual el aguijón representa la guía de Dios en nuestra vida. Él tenía un llamado de Dios, pero se quiso resistir. Entonces le dice, dura cosa te es ir en contra de mí. ¿Qué ganas yéndote en contra de mí? No querés hacer mi voluntad, pero te vas a hacer daño. Eso es lo que está hablando el apóstol acá, que al principio tuvo una resistencia, pero después no le quedó otra. Ante la gloria y majestad del Señor cayó y se dejó guiar. Pero no fue fácil, porque quedó ciego. Él estaba ciego. Pero quedó ciego ¿para qué? Para que sus ojos espirituales sean abiertos. Ciego porque su vista terrenal, su vista física tenía que ser sacada. ¿Para qué? Para que pueda ver espiritualmente, algo que él no podía ver. Por eso perseguía a los hijos de Dios y pensaba que estaba haciendo bien, porque estaba ciego. Entonces lo que tenemos que entender es que el Señor no nos ha preservado de las cargas. El Señor no es que dice, bueno, no vas a pasar cargas, no. Él lo que promete en la palabra es acompañarnos, ser nuestro acompañante en medio de la aflicción. Él va a estar con nosotros, eso es lo que nos promete, y no va a dejar que eso nos hunda. Esa es la garantía que tenemos nosotros los hijos de Dios, que el problema no nos va a hundir. Él nos promete acompañarnos con la vara y el cayado, y con el aguijón nos va a ir diciendo, por acá tenés que ir. Y si nosotros no queremos ir, vamos a ser como ese ganado que se ponía en contra del aguijón y se lastimaba. Le entraba en la piel ese palo puntiagudo, ¿y qué ganaba? Se hacía daño, no le quedaba otra que seguir adelante. ¿Por qué? Ay, pero la persona que no tiene de Dios, yo lo veo que hace esto, que hace aquello, pero esa persona no conoce al Señor. Nosotros es diferente porque nosotros conocemos al Señor. Y dice la palabra que al que conoce más se le va a demandar. Y nosotros estamos obligados a ir hacia adelante, lo queramos o no. Y si alguna vez nosotros queremos mirar hacia atrás, vamos a ser probados. El Señor va a mandar pruebas, va a mandar circunstancias para hacernos entender que esa no es la dirección que el Señor quiere para nosotros.
Cuando hay problemas, cuando hay circunstancias que nosotros no podemos manejar, lo primero que se nos ocurre por hacer es mirar para atrás. Pero el Señor quiere que nosotros afrontemos lo que nos pasa hoy. ¿Qué ganamos mirando para atrás? No ganamos nada. Perdemos energía, perdemos tiempo, nos hacemos daño. Mirar para adelante. ¿Por qué? Porque el Señor promete acompañarnos. El Señor nos va a acompañar con la vara y el callado. Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y a veces nos llevamos la carga del Señor. Estamos llevando la carga de nuestros errores, la carga de nuestras negligencias, que son otra cosa. Pero aún así, el Señor promete acompañarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere sacar esa carga. Pero no es que el Señor quiere que salgamos rápido de la aflicción, el Señor quiere que aprendamos en el proceso. Por eso Él va con el aguijón diciéndonos por acá, por allá. Igual si nosotros queremos mirar para atrás o nos rebelamos contra ese aguijón, nos vamos a producir daño. El Señor no solamente se ofrece para llevar nuestras dificultades y preocupaciones, sino también que nos ofrece caminar al lado nuestro y compartir, para que compartamos nuestras luchas y apoyarnos en el proceso, en ese caminar. Cuando la Biblia habla de que el Señor lleva nuestra carga, no es cuestión solo de que quite nuestros problemas de manera instantánea, como muchos de nosotros erradamente pensamos. Él, por sobre todas las cosas, nos va a acompañar para fortalecernos en ese proceso y nos va a ayudar a atravesar esa dificultad. Y Dios promete caminar con nosotros en el día malo. Y muchos de nosotros no queremos eso, queremos que instantáneamente la aflicción desaparece, pero eso no nos promete la palabra no nos promete que Él va a estar al lado nuestro, que Él no nos va a dejar nunca, hasta el fin del mundo. Entonces, en esta tarde, el Señor nos invita a descargar todas nuestras cargas en Él, a descansar en Él. Pero para eso primero tenemos que confiar en Él. ¿Y por qué la Biblia pone un énfasis en esto de confiar en Dios? ¿Por qué? Porque es muy fácil, como dije recién, caer, intentar resolver o tratar de evadir el problema, mirar para atrás. Una forma de evadir el problema es mirar para atrás. O intentar en todo caso resolver el problema por nuestra propia cuenta. Ya sea porque nos gana la impaciencia, porque nos gana la desesperación, o porque queremos hacer las cosas ya. No queremos sufrir. Entonces buscamos alguna alternativa para evadirnos del dolor. Y ahí es cuando caemos en la trampa de dejar de confiar en Dios. Cuando buscamos una alternativa. No, el Señor no quiere ninguna alternativa. El Señor no quiere que digamos, bueno, estoy enfermo, pero voy a negar que estoy enfermo. No, el Señor quiere que admitamos nuestra realidad. Yo admito, acepto esto, pero no estoy sola en esta lucha. El Señor me acompaña, el Señor es mi sustentador, el Señor me provee la fortaleza para enfrentar esto que estoy enfrentando, esta realidad que no la evado, que va a ser un tiempo que voy a tener que pasar con esto, pero confiando en el Señor, confiando en los tiempos de Dios, confiando en la soberanía de Dios, y que se va a hacer conforme a su voluntad. Pero para alcanzar ese nivel de madurez nosotros tenemos que pasar por muchos valles. No es fácil, no es decirlo por decirlo. Va a venir dificultades, van a venir pruebas, van a venir circunstancias que nos van a hacer decir desde adentro de nuestros seres o con una convicción que mueva la tierra. Vamos a leer Job capítulo 7, versículo 13. ¿Qué dice Job capítulo 7, versículo 13? Vemos una etapa en que Job estaba muy sufriente
Y dice la palabra de Dios, cuando pienso que en mi cama hallaré consuelo o encontraré alivio a mi queja, entonces tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. Ya no quiero seguir viviendo, mi vida ha perdido valor. Acá vemos que Job está expresando una profunda angustia y desesperación. Él está en medio de un sufrimiento físico y emocional. Y está diciendo que en medio de su dolor intentó buscar alivio y consuelo en su cama, dice en su lecho, esperando que de alguna manera el descanso en su cama le traiga algún tipo de alivio al sufrimiento que tenía en el alma. Pero él mismo se da cuenta, más adelante llega a la conclusión de que ni el descanso ni el sueño le va a dar la paz que su alma necesita. Otra persona dice, bueno, me voy a tomar un poquito de alcohol porque esto me va a dar el descanso para la aflicción que tengo en el alma. Y no, la empeora. La empeora. Quizá la apacigüe por un momento, pero pasada la borrachera sigue estando peor. Lo mismo que la cama. Se levanta de la cama y la enfermedad está, la aflicción del alma está, la tristeza está, la angustia está. Otros dirán, bueno, voy a hacer una terapia, voy a ir al psicólogo, voy a ir al psiquiatra, voy a tomar ansiolíticos para acallar las voces de mi interior. Y no, pasado el efecto, el tiempo del remedio, el tiempo de vida del remedio, los mismos pensamientos están, porque hay cosas que solamente el Señor las puede quitar. Sin desmerecer nada de lo medicinal, pero hay solamente situaciones de las que Dios no puede sacar, nada más que Él. Y nos damos cuenta, porque hemos probado de eso, y no nos ha sacado de la angustia. Y acá vemos que Job experimentó eso, intentó buscar salir de esa angustia y no lo encontró. Job estaba frustrado porque no encontraba el alivio, ni siquiera en los lugares que normalmente uno dice, bueno, voy a encontrar descanso en la cama, voy a encontrar descanso en unas vacaciones, voy a encontrar un descanso yendo a Ezeiza, a ponerme ahí debajo de los árboles en el sol y se me van a ir los problemas. No. Job experimentó este vacío de buscar salidas alternativas y no lo encontró. Como muchos de nosotros, buscar consuelo en estas cosas superficiales. Su dolor seguía estando en el mismo lugar. Estaba tratando de resolver el problema con su propia fuerza. Estaba tratando de revolver el dolor de su alma con las herramientas que le daba acá el mundo. Error, seguía igual. Job 9:27, si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Acá está diciendo, bueno, me voy a olvidar de mi problema, voy a hacer la mente en blanco, voy a poner mi mejor cara para que los demás no me vean mal y me voy a esforzar por estar bien. Voy a poner todo de mí. ¿Cuánto puede durar eso? Otra vez intentando resolver el problema del alma con las herramientas de manotazo ahogado que tiene en la tierra. Y otra vez cae en la aflicción, en el peso de que no puede salir del problema. Reconoce que aunque intente cambiar de semblante, aunque intente cambiar de actitud, su dolor no va a cambiar, aunque se maquille. Su dolor va a estar igual. Va a estar quizá disfrazado, pero va a estar en el mismo lugar. Job nos está diciendo algo muy importante, que en nuestra humanidad no podemos tratar de olvidarnos de lo que pasó, de quitar el dolor. Hay cosas que solamente le corresponden a la sangre de Cristo aplicada a nuestra vida. Solamente la sangre de Cristo aplicada a nuestra vida. ¿Y cómo se aplica la sangre de Cristo? Bueno, reconozco, tengo esta debilidad, la quiero tratar. Todos los días voy a tratar hasta sacarla de mi vida. Señor, reconozco esto, me arrepiento, te lo entrego. Te entrego esta carga, no la quiero llevar más, quiero que saques esto de mi vida. No doy más con este dolor. Job llegó a la conclusión de que el hombre por sí mismo no puede mejorar su condición, no puede ser mejor. Por más que se esfuerce
por más que lo intente, por más que trate de pensar en positivo, despejar su mente, el problema está. Él se dio cuenta de que nada de lo que el hombre puede hacer es efectivo, nada. Solamente el Señor. Pero bueno, yo le tengo que entregar, reconocer, bueno, reconozco que soy esto y lo voy a entregar todos los días, voy a tener una charla con Dios, bueno, no puedo con esto, soy humano, quiero cambiar, porque ese es el proceso del crecimiento, reconocer, cuando yo reconozco que bueno, tienen razón lo que dicen, porque mi debilidad es esta, y no la estoy tratando, no la estoy poniendo, entregándole al Señor, la estoy más bien ocultando. Job entiende que su sufrimiento es demasiado profundo como para que un esfuerzo de voluntad humana lo saque de donde está. Se da cuenta que no. Entonces reconoce que aunque intente olvidarse de su problema, está. Aunque intente mejorar su semblante, el problema está. Con nuestra propia fuerza, no. ¿Para qué uno ora? ¿Para qué oro? Señor, dame la fortaleza y la sabiduría para no caer en vergüenza. Dame la sabiduría, porque tenemos que ser sabios para no tomar mala decisión, y fortaleza para reconocer lo que está mal en nosotros. Necesitamos del poder del Espíritu Santo, algo superior, algo que nos muestre, bueno, esta es tu condición, que no haga una radiografía, y si es que andábamos sin bendición, bueno, es por esto. La bendición no se manifiesta porque está este obstáculo, y bueno, la palabra me lo dice, está este obstáculo en tu vida, y quiero que lo saques. ¿Para qué? Para que seas bendecido. No es que el Señor se complace en castigar. A veces hay gente que predica que Dios es tirano y castiga. El Señor no se complace en castigar. El Señor se complace en amarnos, en perdonarnos y que nosotros andemos bien. Pero si es necesario nos va a disciplinar. Él no quiere, que no se goza de que sus hijos estén pasando por aflicciones, por pruebas. Pero la disciplina es necesaria. Él se goza en la misericordia, en su amor, en amarnos incondicionalmente, en acompañarnos, en vernos crecer. No se complace, no está con la vara buscando pegarnos constantemente. Estamos en esta tierra, somos humanos, pero tenemos que reconocer. Bueno, hasta acá intenté, no pude. Ahora voy a dejar que el poder de Dios me trate de sacar de esto que no puedo yo cambiar. Entonces vemos que Job es un claro ejemplo de que solamente en esa lucha, y que sabemos que el libro de Job es bastante extenso, porque tiene esa charla con Dios bastante larga. ¿Por qué? Porque tenía mucho que sacar afuera. Tenía mucho que entender y mucho que conocer al Señor. ¿Por qué? ¿Para qué son las aflicciones? El valle es para que nosotros vayamos directamente a Dios. No al vecino, no al hermano, porque cuando uno tiene problemas quiere contárselo a alguien. No, primero a Él y después lo demás. Primero a Dios. Porque el dolor expone lo que hay en nuestro corazón. Y lo que había en el corazón de Job era una queja. Lo que había en David era una queja, pero no porque Dios incumplió una promesa. Una queja, bueno, tengo este problema. En la Biblia más bien la queja es: tengo este problema. Esta es mi queja. Esta es mi situación. Así es como estoy. Y te lo presento. Eso hacían los hombres de Dios. No es que se quejaban: no me cumpliste la promesa que te pedí. No. Te expongo, Señor, con corazón humilde, esta debilidad. No sé qué hacer con esto, sé que me aparta de ti y lo quiero dejar, quiero estar bien delante de tu presencia. Y es ahí cuando la vara y el cayado de Dios nos va a guiar. Por eso muchas veces nosotros andamos por caminos desordenados, porque no reconocemos, no le entregamos eso a Dios. Y ahí es cuando Satanás hace lo que quiere con nosotros, juega con nuestra vida. Por eso en esta tarde es tiempo de decirle al Señor: bueno, esta es mi angustia, esta es mi situación. Hacerla saber delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que podamos nosotros gozar de las bendiciones de Dios, de lo que Él tiene para nuestras vidas. Damos gracias al Señor en esta tarde. Vamos a hacer una oración para terminar
en esta tarde con el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor Padre Santo, en esta tarde, Señor, te doy las gracias, la gloria y la honra, Señor, por este mensaje, Padre. Entregamos toda carga a ti, Señor. Todo obstáculo que nos permite, Señor, nos impide, mejor dicho, vivir la vida que a ti te agrada, Señor, que nos impide alcanzar las bendiciones que tienes para nuestras vidas, Señor. Somos humanos propensos a fallar, Señor, pero tú eres perfecto. Y por gracia alcanzamos esa perfección, Padre. Aunque todavía es un proceso en muchos de nosotros, Señor, te pedimos que nos guíes con tu vara, con tu callado, Padre, hacia donde tú quieras, hacia buen puerto, Señor, donde tú nos quieres a cada uno de nosotros, que como Pablo, sabemos que cada uno de nosotros tiene un propósito. Tú lo trajiste a esta tierra con un propósito exclusivo que es hacer tu voluntad, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, por nuestras vidas, porque todavía seguimos en pie, porque tú así lo quieres, Padre. Te damos la gloria y la honra, que podamos siempre glorificar tu nombre, Señor. Danos fortaleza y sabiduría, Señor, para no caer, Señor, en vergüenza, para poder llevar tu palabra, Padre, para poder ser de testimonio también, Señor Jesús, para que pueda glorificarte en nuestras vidas, Señor. Saca toda ceguera espiritual que pueda haber en nosotros, Padre. Perdónanos, Señor, porque a veces flaqueamos, somos humanos, cometemos errores, pero lo bueno es que reconocemos delante de tu presencia, Señor, que tú haces nueva todas las cosas y que tú nunca te cansas de nosotros, Padre. Te damos la gloria y la honra en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Damos las gracias al Señor por este programa. Que tengan un bendecido día. Bendecida primavera, ya es 21, mañana ya es 21, o sea que bendecida primavera. Damos la gloria al Señor y nos volveremos a encontrar el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. ¿Hay mensajes? A ver, Mauro. Amén. En esta tarde deja un mensaje nuestro hermano David de la Ferrere que dice: Dios los bendiga, hermanos. Saludos cordiales a la hermana Miriam. Paz. Paz, hermano. Bueno, y que tengan una bendecida primavera con el Señor. Muchas bendiciones.